Al fin llegamos al año 2020. ¡Qué emoción!, ¿verdad? Hoy te hago un video bien diferente. Quédate conmigo hasta el final, vas a quedarte muy sorprendido. Es algo de otra calidad, otro modelo. Y vamos a cubrir los propósitos de Año Nuevo que normalmente suelen no cumplirse normalmente. Y vamos a cubrir eso y vamos a ver cómo tú podrías este año 2020 lograr tus objetivos y vamos a trabajar un poquito más por qué no funcionan los propósitos y qué podrías hacer para de verdad mejorar tu calidad de vida en este año. De antemano te agradezco muchísimo suscribirte a mi canal porque todo el año 2020 voy a estar colgando muchos videos de cómo incrementar tus ingresos por internet y así liberarte quizás de tu jefe en 2020 y estar libre viviendo con tu familia, viajando y nunca hablar de problemas de dinero más. Sería espectacular. No quiero que tú lo hagas propósito del año. Vamos a hacerlo de manera diferente. Te suscribes, activas la campanita, compartes con tus amiguitos y déjame un comentario al final qué te pareció y si tú vas a planificar o comprometerte con un propósito o si prefieres hacerlo a la manera que te estoy hablando. Entonces quédate hasta el final conmigo. Va a ser una mini película 2020 y te va a encantar, estoy más que seguro. Así que empezamos. ¿Qué opino de los propósitos? Pues te digo la verdad. Siento que los propósitos cuando no salen del corazón, dentro de tu alma, no tienen mucha fuerza. Mucha gente crean propósitos solamente para complacer a sus amigos, sus familiares o quizás una tradición personal llamándolo Año Nuevo, Nueva Vida. Nuevo. Entonces la gente como que se sienten como obligados de tratar de forzarse a crear una nueva vida que no están listos para esto. La verdad, cuando queremos cambiar nuestra vida, mejorar nuestra vida, debemos estar totalmente disgustados de algo que estamos viviendo y no lo aguantamos más, nos hace llorar, estamos en crisis emocional y de verdad que no se puede aguantar más. Así que uno de verdad un buen día se despierta y dice, ya, hasta ahí voy, no más. Si tengo que parar de fumar es porque el doctor quizás te dijo que si tú fumas un cigarrillo más, te mueres mañana. Ups, de golpe paran de fumar. Y eso lo he visto. Pero en propósitos no paran. 6 días, 7 días, 10 días y boom, siguen. Porque no hay algo que te motiva o no tiene una razón. La razón de no morirte es suficiente para parar de fumar. Pero si no es algo así fuerte, yo digo eso porque se ha vivido. Yo tengo familiares que tuvieron que parar, 2, 3. Si no paran, se mueren. Entonces yo lo sé, por eso que estoy hablando así. Pero en la vida, digamos que no aguantas más a tu jefe. No aguantas. La verdad que es una pesadilla. Los compañeros de trabajo ya es un suplicio ir a trabajar. Es infierno total. Hay gente que vive en eso. Cuando ya estás al tope, no puedes más, ahí la gente empieza a decir, ya, yo tengo que buscar otra cosa, alternativa, o otro empleo, o voy a quizás vivir de internet, pero voy a darme mi 100%, 200%, voy a sacar todos los minutos de mi vida, voy a cancelar cosas que estoy acostumbrado a hacer normalmente y voy a dedicarme todo el tiempo posible para esto. Pero eso pasa solamente cuando estamos en una crisis que estamos emocionalmente terminado. No podemos aguantar más. O algo nos va a pasar y no queremos que nos pase. ¿Entiendes? Entonces, cuando es así, funcionan. Así que eso no se llama propósito de Año Nuevo. Se llama obligación. Todo se puede lograr cuando tú te obligas y tienes un porqué. Casi todo lo que vas a leer por internet, YouTube, mentores, te van a hablar cuál es tu porqué.
Si tu porqué no es suficientemente grande, poderoso, fuerte, olvídate de eso, tú estás jugando por nada. Así que propósitos 2020, cero. Tú tienes nada más que buscar qué te hace llorar, qué te hace sufrir, qué hace que no lo aguantas más nada. Ya explotas. Lo que estás explotando, ya, eso lo vas a lograr. Entonces, no sé qué será, pero tú sabes que si tú me sigues, siempre te voy a hablar de vivir en Internet, la libertad que nos da, está lleno de privilegios, de regalos de Dios. Es increíble todo lo que tenemos al poder vivir en Internet. Así que en mi canal, si tú te suscribes, vas a adquirir todo ese poder durante el año 2020. Así que vale la pena. Pero vamos a seguir a ver si tú puedes, con este video película, mejorar tu año 2020, que sea el mejor año de tu vida. La verdad, si realmente deseas una vida mejor, vas a tener que comprometerte a vivir dando todo lo que puedes para lograr un objetivo. Y eso lo vas a hacer poco a poco con pequeñitos compromisos todos los días, no un día al año nuevo. Lo tienes que hacer todos los días. Es muy importante que todos los días, cuando recostarás tu cabeza para dormir, sabrás que lo diste todo este día. Sabrás que tu tanque quedó en cero, dando tu 100%. Otro punto muy importante es que si nunca olvidas la lucha de tu pasado, nunca experimentarás la facilidad de tu futuro. Si no sueltas el viejo tú, nunca crecerás en el nuevo tú. Deja de ser quien fuiste. Enfócate en quién serás. ¿Sabes qué? El año nuevo no te va a salvar. Solo tú puedes salvarte. Si no aceptas la responsabilidad total de tu vida, ningún propósito, ningún objetivo, ningún sueño te va a salvar. Un punto muy importante es que debes asumir toda la responsabilidad de tu vida, por lo bueno, lo malo y lo feo. Puedes mentirle a los demás acerca de todo, que digamos que todo está bien, pero mírate en el espejo y pregúntate si estás dando todo. Asumir la responsabilidad no significa renunciar al control de tu vida. Al contrario, significa tener el control total. Significa aceptar que tus resultados hasta este punto de tu vida dependen de ti. Y en lugar de quedarte y gemir por lo que salió mal, descubrí cómo solucionarlo. Hay 6 preguntas que puedes hacerte que te puede ayudar muchísimo. Vamos con la primera. ¿Qué puedo hacer ahora para superar este problema? El que sea. ¿Qué puedo hacer ahora para crear una vida de éxito? ¿Qué puedo hacer ahorita mismo? ¿Qué puedo hacer ahorita mismo para crear una vida de felicidad que con orgullo podría decir, esa es la vida que yo me creé yo mismo? ¿Qué están haciendo las personas exitosas en este mismo momento? ¿Cómo puedo emular sus acciones para reflejar su éxito? Las personas exitosas se centran en lo que pueden hacer ahora para crear un mejor mañana. Hay que pensar hoy para mañana, no posponer todo a mañana, como suelen hacer muchos. Punto muy importante es que las personas exitosas no hacen caso a los propósitos de año nuevo, sino establecen metas, logran sus metas y luego establecen nuevas metas. Nunca paran con metas. Un estudio de una universidad de Pensilvania reveló que 9 de cada 10 personas que establecen propósitos de año nuevo fracasan rotundamente. Eso significa mucho, ¿eh? La mayoría solo hablan, se plantean metas vagas, no se ponen límites, no tienen métodos establecidos para lograrlo. No seas como la mayoría de las personas rindiéndote después de unas semanas. Debes tener una visión más amplia, algo que te inspire a levantarte y atacar todos los días. Debes visualizar un futuro convincente, donde te ves en ello y que te garantice que no te vas a rendir.
Desafíos van a aparecer y es por eso que tus objetivos tienen que significar algo para ti. ¿Quieres dinero? ¿Pero por qué? ¿Para qué? Querer más dinero es la petición más débil que puedes hacer al universo, ¿sabes? Decir que quieres algo sin tener una muy buena razón te asegura que nunca lo vas a conseguir. Es por eso que no luchas por ello. Y es por eso que pospones todo el tiempo. Y es por eso que nunca llegas a tus metas o sueños. Y es por eso que el 80% de tus propósitos de año nuevo fracasan dentro de los primeros 7 o 14 días. En serio, ¿quieres conseguir una mejor vida? Debes tener un objetivo claro, un plan detallado de cómo y cuándo lo vas a conseguir y una razón clara por la que debes tenerlo. Creo que voy a repetir esta frase, es la más importante. Anótala. Debes tener un objetivo claro, un plan detallado de cómo y cuándo lo vas a conseguir y una razón clara por la que debes tenerlo. ¿Ves? Es por eso que los propósitos de Año Nuevo no funcionan, no tienen significado. No vienen del corazón, no vienen de una obligación de vida o muerte. Otro punto muy importante es que tú tienes el control de tu vida. Y tú mismo decides cuál será tu futuro. Y lo vas a construir todos los días. De hecho, hasta el sol de hoy es lo que estuviste haciendo. Desde los últimos mínimo 5 años, estabas creando tu día de hoy. Hoy lo que estás viviendo, de felicidad, de sufrimiento, de agotamiento, de alegría, todo lo que estás viviendo hoy es lo que tú sembraste en los últimos 5 años. Es lo que nos dicen y tiene razón. Porque la vida todos los días nos presenta oportunidades. Y esas oportunidades tenemos nosotros, no nadie, ni la esposa, ni el esposo, ni papá, mamá. Nosotros tenemos la fuerza, el poder de decir sí, no. No hay tal vez, no hay mañana. Todas las veces que tuviste oportunidades en tu vida hasta el sol de hoy, tú tuviste que decir sí o no a lo que sea. Vamos al cine, es sí o no. Tal vez no existe. ¿Fuiste o no fuiste? Vamos a jugar fútbol, vamos a estudiar en internet, para vivir en internet. Voy a trabajar, no voy a trabajar, voy con esa mujer, voy con otra mujer. Todas las decisiones es sí o no, sí o no, sí o no. Toda tu vida. Entre los sí y los no que tú decidiste, eres esta persona hoy. Así que nunca vas a poder culpar a nadie de lo que tú estás viviendo ahorita mismo. Si decidiste no estudiar, lo que decides realmente se ve hoy en tu vida. ¿Okay? Para estar bien clarito. Una cosa muy importante también que puedes hacer es tomar nota de los fracasos de la gente y no lo hagas. Así de sencillo. Toma nota de lo que hace la gente infeliz y haz el contrario. Fácil, ¿verdad? Todos tienen el deseo de lograr algo, pero no saben cómo hacerlo realmente. Por eso que muchos están en busca de videos de motivación, de mentores, de apoyo, porque a veces uno no tiene la fuerza de voluntad personal y necesitan apoyo. No estamos hablando de psicólogos, hablamos de gente que nos pueden inculcar dentro de nuestra mente cosas positivas para poder tomar mejores decisiones. Porque hay gente que dicen que están sufriendo, saben que es la culpa de uno, pero al mismo tiempo dicen, mi vida es un fracaso, no sé qué me pasa, pero cada vez que tomo decisiones, no sé qué pasa, yo tomo la mala decisión. En el momento pienso que es la correcta y meses después me doy cuenta que, era blanco o negro, sí o no. En este momento pensaba que tenía que decir sí y finalmente me veo con las repercusiones de esto. Y eso pasa todo el tiempo. A veces hay gente que necesita apoyo y eso no tienes que pagar a nadie. Tú lo puedes buscar viendo videos como estoy haciendo en este momento. Si todos los días sacarías quizás 10, 15 minutos
nada más, en el tren, en el subte, en el bus, en el taxi, en camino, caminando al trabajo, escuchando al menos 10-15 minutos de cosas positivas al día, tú estarías más apto a tomar las mejores decisiones en cuanto a tu futuro. Todo está en la mente. Es difícil de creerlo, yo lo sé, pero todo está en la mente. Y los exitosos es que están llenos de casos de éxito en la mente, y cuando hay que tomar una decisión, sienten como que tienen que emular los exitosos. Si tú vives viendo exitosos y la vida de exitosos, ya sabrás tú mismo qué haría tal personaje, tal otro, tal otra. ¿Qué haría en mi situación? Pero si tú nunca estás leyendo, viendo videos de exitosos, nunca vas a saber cuál es la mejor decisión que hay que tomar. ¿Tú me entiendes? Eso es el punto más importante. Y suele pasar que los que no creen en la mente, no creen en ver películas o YouTube o cosas positivas de motivación, y ahora dice, qué mala suerte tengo yo, todo me pasa a mí. Es que a veces la gente toma malas decisiones pensando que es la mejor decisión, porque no tienen nada para referirse. Si tú podrías referirte a exitosos, tienes una biblioteca de exitosos de sus acciones en tu mente. Cuando vienes tú a tomar una decisión, supieras tomar la mejor decisión. Es por eso que muchos fallan en la vida y por eso que en parte existe la pobreza. Para tener éxito hay que tener 3 ingredientes. Número 1, un deseo, ¿ok? Pero fuerte, un deseo casi obligación. Una vez que tienes un deseo fuerte, tienes que tener dedicación, ¿ok? A diario. Deseo, dedicación, y si lo combinas con disciplina, ¿ok? Con esto es imposible fallar. Algo que suele pasar también a mucha gente es que cuando tiene un objetivo, digamos, parar de fumar, perder 20 kilos, no sé qué, nómbralos todos, a veces ven eso como una escalera gigante. Hablamos siempre que para tener éxito hay que estar en la cima o estar arriba de la escalera finalmente. Pero lo que están viendo es arriba, y ven imposible, porque saltar es imposible. Las escaleras se inventaron con steps en inglés, ¿ok? Escalones. No hay escaleras sin escalón. Sería saltar el segundo piso, no se puede. Bajar, saltar abajo puede ser, pero subir, no creo que nadie puede saltar un segundo piso, imposible. Por eso que inventaron escalones, escalera. Pero a veces la gente quiere un propósito de año nuevo y tratan de hacer de golpe, digamos parar de fumar. Lo más, para mí, idiota del mundo es de parar un día por el otro. Parar un día por el otro es como, hey, tu cuerpo necesita. Es un hábito. Un hábito demora 21 días en cambiarse. Entonces, ¿cómo vas a hacer para saltar al segundo piso sin escalera? Es imposible subir a la cima. Y la gente no puede. Es físicamente, emocionalmente, mentalmente imposible lo que están proponiéndose. Es imposible. Entonces, tú tienes que ver tus metas con escalones. Lo mejor sería de tomar un papel, una pluma y definir escalones. Yo de construcción, que yo sé muy bien, un segundo piso normal, según leyes de construcción de Canadá, son 14 escalones. ¿Ok? Entonces, podrías agarrar una hoja y dibujar una escalera de 14 escalones. Con esto tú podrías poner día 1, día 2, día 3, digamos que lo quieres hacer en 14 días, o 14 semanas, o 14 grupos de 2 días, quién sabe. Pero ponte escalones y pon fechas, y a tal fecha tengo que haber logrado. Digamos fumar, estamos jugando con eso. Fumas 20 cigarrillos al día. Bueno, día 1 voy a fumar 18, o 19, 18, 17. No vas a darte cuenta y vas a lograr tu objetivo. Porque no nos cansamos
que tengas 90 años, subir un escalón, parar un poquito, descansar, reposar las piernas, subir otro escalón, reposar. Todo el mundo, hasta los viejitos, pueden hacer esto normalmente. Entonces, pero no pediría yo a un viejito de 90 años, ni un niño de 7 años, de subir saltando arriba. Imposible. Entonces, quiero que lo veas así. Por eso que los propósitos no funcionan, porque es un día por el otro, no va a funcionar nunca. Así que conmigo, dibuja tu escalera y vas a poner claro las fechas y qué vas a hacer. Lo vas a dividir en 14 o 21 días. Y con esto lo vas a lograr, 100%. Pero tienes que tener arriba dibujado el porqué. Pulmones rosados. Dibuja una foto y pon pulmones rosados. No más cáncer. Estoy a punto de tener cáncer, no quiero, quién sabe, estoy inventando. Pues muchas veces los doctores dicen, para de fumar, ya es tu último día, no puedes más. Yo lo he visto en la familia, ¿ok? No cercana, pero familiares. Así que yo estoy hablando con algo que yo sé. Pero lo que sea perder peso. Bueno, en vez de comer, no sé, 3 pizzas a la semana, va a ser 2. Y después 3, después 1. Y después, no sé, 1 vez al mes. Pero poco a poco no te vas a dar cuenta. Pero tienes que tener tu objetivo clarito y saber el porqué y tú estás feliz de llegar a tu objetivo. Si no hay objetivo o si no hay un porqué, es imposible. Nadie puede lograrlo como ser humano. Un ángel quizás, de los dioses, pero un ser humano imposible. Vas a tener que entender que esto no va a ser fácil. La gente piensa que sí y que no hay desafíos. La mayoría de la gente quiere la conveniencia de la transformación sin el inconveniente, imagínate. Lo que hacemos es que nos rendimos porque nos parece abrumador, o nos rendimos porque tenemos miedo, o nos rendimos porque comenzamos a tener dudas. Y luego tomamos las siguientes pequeñas decisiones. La decisión de no levantarse temprano o a tiempo, la decisión de no comer lo correcto, la decisión de criticar a sus hijos, la decisión de no participar en una reunión, la decisión de no buscar trabajo. Sea lo que sea, durante todo el día, estas pequeñas decisiones podrían llevarte muy lejos de tu camino y de tu objetivo. Y luego te despiertas y miras tu vida y piensas, ¿cómo diablos llegué aquí? La gente que se dice eso cada año y cada rato. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué la vida me está dando esto? Algo muy importante que resaltar. La razón por la que mucha gente no se convertirá en lo que quieren ser, escúchame bien, en lo que quieren ser, es porque están demasiado apegados a quienes han sido. Piensan que han sido así y tienen que terminar así. Y lo escuchas todo el tiempo cuando la gente dice, siempre he sido así. ¿Qué te puedo decir? Soy así. No eres así. Cuando naciste no eras así. Comportamiento propio, comportamiento de los demás que se reflejó sobre nosotros, educación, muchas cosas hizo que somos como somos, pero como sabemos, todo es hábito. 21 días uno cambia sus hábitos, pero hay que ser estricto y 21 días seguir haciendo algo nuevo. Entonces no podemos decir que somos así. Todos pueden aprender, todos pueden desaprender, todos pueden hacer lo que quieren cuando quieren. Recuerda que toda persona que haya hecho algo que valga la pena, o sea excepcional, difícil o extraordinario, cualquiera, ya sean grandes artistas, cantantes, matemáticos, lo que sea, todos encuentran dificultades. No hay camino fácil, no existe, es imposible. Todos tienen problemas. Cuando se te ocurren excusas del por qué otras personas tienen éxito y tú no, eso es muy peligroso. Confía en mí, en lo que te estoy diciendo. Todos tienen un camino difícil. Tienes que mirar la imagen más grande.
Tienes que creer en ti mismo también. También tienes que tener fe en ti mismo. Y la fe no es solo creer o comprender que todo estará bien, sino la fe es comprender que si las cosas no salen como quieres, todo estará bien de todas maneras. Sigamos adelante, tenemos un objetivo y no lo vamos a perder de vista. Todos pasamos por tiempos difíciles, recuérdalo. Hasta los ricos, los exitosos, para llegar donde están, tuvieron que pasar tiempos difíciles. Algunos pasan por un momento de depresión, es totalmente normal, somos seres humanos. Esos momentos difíciles son los que te construyen tu personaje. Muéstrame un gran hombre que es hijo de otro gran hombre. Bien difícil, piénsalo bien. Muéstrame un hombre que puede crear un imperio de 1 millón y que es un hijo de un millonario. Muchos no tienen éxito en la vida porque siempre abusan, vamos a decirlo así, de un respaldo. ¿Okay? Confían demasiado en un respaldo. Digamos, en 2 palabras, quieres vivir de internet, pero tienes un respaldo que es tu empleo. Sabes que hay gente que ya hace más de 10 años que a diario se levantan con el sueño de vivir de internet y no lo logran. ¿Por qué? Porque tienen un respaldo. He visto qué cantidad de gente viviendo de internet y cuando pudieron lograrlo, cuando el jefe, sin querer, sin esperarse a esto, el jefe les congedió. ¿Se dice así? Los botó. Y lloran, llegan a la casa, perdí mi empleo, ahora estoy contra la pared, yo tengo que vivir de internet. O buscar otro empleo, no, voy a aprovecharlo, ya estoy libre. Y se meten 10, 15, 16 horas al día, duermen y lo logran. ¡Qué casualidad! Entonces, tener un respaldo es una matanza para ti. Lo que sea, o respaldo de lo que sea. Y es lo que pasa con hijos de millonarios también, porque tienen respaldo de papá y mamá que siempre les da plata si pasa algo. Entonces no tienen la obligación, como te dije, de vida o muerte, cuestión de vida o muerte, ganarse la vida de una manera u otra, o estar esperando la plata de quien puede darle respaldo. No quieres tener respaldo. Entre más vas a confiar en respaldos, menos éxito vas a tener. Punto muy importante que me gusta también es que sentir el miedo y hacerlo de todos modos es el secreto de los que consiguen sus sueños. Y escucho mucho de mis clientes diciendo que pareciera que son los miedos que tengo, miedo a esto, y muchas veces tienen miedo a algo que desconocen. No es que les ha pasado algo, muchas veces no les ha pasado nada, han escuchado historias, se las creen y después agarran un miedo a que les pase lo mismo. Entonces, la gente que vive con miedos nunca tienen éxito. Hay que quitar los miedos de la mente y no leer malas noticias. Si tú lees casos de no éxito, claro que como te dije, cuando vas a tener que tomar decisiones, voy, no voy, sí o no, blanco o negro, vas a siempre tomar la mala decisión. Vas a tomar la decisión de los de no éxito, los no exitosos. Si rellenas tu mente de exitosos, de casos de éxito todo el tiempo, cuando tendrás que tomar decisiones, lo cual tomamos no sé cuántas veces al día, vas a tomar la buena decisión siempre. Yo confiando en ti, te voy a decir algo. Puedes lograr cualquier objetivo que te propongas. Con el tiempo, si eres más constante que todos los que te rodean, ganarás cada carrera que corras. En el fondo, sabes que fuiste diseñado para ser grande. Si quieres producir bellotas de pino, piensa como un pino, no como una bellota. Piensa como la persona que quieres ser. Repito, piensa como la persona que quieres ser, no como la semilla, sino el resultado, el árbol. Cada semilla tiene un árbol en ella y el éxito potencial de ese árbol está en esa semilla.
¿Y sabes qué? Esa semilla eres tú. Tú que me estás escuchando, eres la semilla de un super árbol. Todo el poder del árbol está dentro de esa semilla y eres tú. Imagínate. Lo que sea para lo que hayas nacido, para ser o hacer, está en ti ahora. El éxito de tu vida depende de que te conviertas en todo lo que está atrapado dentro de ti. ¿Qué tipo de semilla hay en ti? Creo que parte de nuestra responsabilidad en la vida es descubrir quiénes somos. Tú no naciste para ganarte la vida, mantener un trabajo, pagar cuentas y luego morir. No naciste solo para jubilarte, obtener una pensión y cuando se desvanezca tu vida, dejar que te pongan en un asilo y esperar la muerte. Tú y yo nacimos con el don de hacer de este planeta un lugar mejor. Pero nuestras circunstancias y situaciones no se prestaban para tener éxito. Muchos de nosotros no crecimos en una circunstancia ideal que nos preparó para llegar a donde realmente queríamos ir. Y a pesar de que nos encantó la idea de ser progresivos, prósperos, inteligentes, espirituales, la realidad es que no estábamos alineados en la dirección que necesitábamos estar para llegar a donde queríamos llegar. Ahora te voy a mandar a preguntarte algo. ¿Cómo lo haría la persona que me gustaría ser? ¿Cómo haría las cosas que estoy a punto de realizar? El éxito para el año que viene sería de dar un paso más para cumplir tu propósito de vida. No tu propósito 2020, 2021, 2022. Tu propósito de vida. Vas a tener que saber qué quieres ser, qué tipo de árbol quieres ser, qué tipo de personas o de persona quieres ser. Tienes que trabajar con todo tu potencial que está en la semilla tuya. ¿Te has preguntado por qué las personas que ya han alcanzado sus metas siguen luchando por más? Yo soy así. Nunca estoy satisfecho, no es que soy infeliz, nunca estoy satisfecho después de haber cumplido una meta. Porque ya, ¿qué va? ¿Ya la vida se terminó? No. Si quiero tener energía, no sé, gasolina en mi vida, tengo que buscarme otra meta. Si no, voy a vivir ¿para qué? Mañana me levanto sin objetivo. La vida es aburrida sin objetivo. Ya logré uno. Yo subí un escalón. Voy al otro escalón. Voy al otro escalón. Y ¿sabes qué? Hay gente que llegan a la cima de la escalera. Llegan al piso número 2. ¿Qué pasa? No se quedan ahí. Avanzan, encuentran otra escalera y luchan de nuevo 14 escalones para ir al piso 3. Avanzan, otra vez, otro escalón, otra escalera, al piso 4. Así son los exitosos. Te vas a dar cuenta, estúdialos. Nunca terminan de tener meta y alcanzarlas. Así que ellos te van a decir todos, y yo te lo digo también, esto es tener un sentido en nuestra vida. Nos levantamos con un propósito nuevo cada vez que alcanzamos un escalón. Vamos al otro escalón, al otro escalón. Eso va a significar que no vas a poder vivir una vida de rutina, aburrida. Hacer lo mismo los lunes, lo mismo los miércoles, jueves, viernes, domingo. Repetir la misma vida toda la semana. ¡Qué vida más aburrida! Tú tienes que hacer algo diferente y avanzar. Si tú avanzas, te vas a dar cuenta que cada 3, 6 meses o cada año, tu vida de este año no es la misma integralmente como la anterior. Es otra vida mejor que la pasada. Y cuando viene el año nuevo, wow, fue un año excepcional. Mira lo que hice este año. Pero no vas a poder decir, lo mismo de siempre. Y muchos me dicen eso. Lo mismo de siempre. No puede ser. Debe ser una vida muy aburrida. Recuerda que el universo te impulsa a diario a alcanzar tu potencial. Esto también es un poco tu obligación ética. Sabes de lo que eres capaz. Nadie puede decirte de lo que eres capaz. Eres el único que lo sabe. Entonces, utiliza este potencial dentro de tu semilla y explótala.
al máximo. La verdad, tienes que trabajar todos los días con tu potencial al máximo, no una cuarta parte, al máximo. Y te prometo que estarás en llamas día y noche, de verdad. Si puedo darte un consejo sería, nunca esperes ser ordinario. Personalmente, nunca me esperé ser nadie más que ordinario, la verdad. Fui educado para ser amable y ordinario, normal, buena persona, humilde, feliz de la vida. Todo eso lo que tú vives tú también quizás. Yo me esperaba crecer. Mi padre trabajaba como mecánico y albañil. Y me imaginé que iba a ser mecánico y albañil yo también algún día. Y terminé por trabajar construcción, justamente. Pensé que iba a trabajar hasta los 65 años, tendría 1, 2, 3 hijos, me retiraría a los 65 años y luego moriría a la edad promedio estadísticamente, para mí, ya sabes, mi acervo genético. Eso es lo que me esperaba. Hasta que un día, en 1989, escuché un cassette, en este tiempo era cassette, que cambió toda mi vida. Escuché la voz de Earl Nightingale, conocido en este momento como el decano de la motivación personal. Y no solamente él, sino muchos, Zig Ziglar y nómbralos, de esta época. Y yo me comía durante todo el tiempo que estaba manejando. Y en Canadá hay muchas distancias largas. Tú vas a ver familiares y tienes que manejar media hora, 1 hora, 2 horas, media hora, 1 hora, 2 horas. Es increíble cómo hay mucha distancia. Yo aprovechaba todas esas horas perdidas escuchando cassette en el auto, solamente de qué, no de música, de motivación. En 1989 tenía 21 años yo. No es mi familia que me dijo hacer eso, Eso nació de mi corazón. Estaba con mi esposa y vamos a poner eso. Nos reíamos y veíamos, wow, la vida tiene otra cosa que no habíamos visto de nuestros padres. Y era cassette tras cassette y yo compraba, 21 años. Entonces tú verás que no es pastor, no es escuela, no es universidad, no son amigos, no es familiares. No, es que salió de la nada, prácticamente quizá el universo. Me uní a Amway. Amway tenía reuniones en Canadá, en Montreal, una vez al mes, el sábado, toda la tarde, donde nos motivaban a la red multinivel. Y ahí vendían cassettes de motivación. Entonces yo ponía eso y no paraba. En un año, ni un año, pero digamos, en el año 89, mi vida cambió totalmente. Yo sabía que iba a tener dinero para regalar. Yo sabía eso porque yo solamente escuchaba casos de éxito. Y lo que te decía antes, si tú rellenas tu mente de casos de éxito, tú vas a tener oportunidades en la vida o decisiones que tomar y vas a saber cuál es la mejor decisión que tomar todo el tiempo porque vas a copiar a tus mentores. Los que toman malas decisiones y viven, dicen no hay dinero, no sé qué, es porque están siguiendo mentores que quizá no tienen, pero sin querer sus mentores son sus amigos pobres y están haciendo lo mismo que ellos. Otro dicho que has visto seguro, dicen, dime con quién andas, te diré quién eres. Dime quiénes son tus 5 mejores amigos o cuánto ganan, más bien tus 5 mejores amigos, te diré cuánto ganas. No me digas cuánto ganas, dime cuánto gana cada uno de tus 5 mejores amigos. Te diré cuánto ganas. Ganas el promedio de ellos. Raramente vas a ganar tú 5,000 al mes cuando estás andando con tus mejores amigos que ganan 300 al mes. Es imposible. No es por presumir y todo eso, es que uno se adapta. Si tú andas de un nivel más abajo, es imposible que ellos te van a ayudar y dar motivación y secretos, trucos, no sé qué, para subir de nivel, porque ellos no han subido. ¿Cómo te van a enseñar a subir? Si tú empiezas a andar en gente más alto que tú, sin querer, la ley de atracción te va a jalar arriba. Porque ellos dicen, hey, fulano, amigo, ¿por qué tú no haces eso? ¿Verdad? Es que el otro nivel te va a jalar al otro nivel. Yo aprendí eso cuando tenía 21 años. Y a veces no los tenemos esos amigos. No los tenemos.
te digo eso, Eric, no voy a cambiar mis 5 amigos mañana. ¿Quién quiere ser amigo mío que es millonario? No. ¿Sabes dónde están tus amigos, tus 5 mejores amigos? Yo soy uno. Y tú puedes buscar cassette, o ya no es cassette, YouTube. Vete en YouTube y búscate a alguien que te relacionas muy bien, te gusta cómo habla, cómo te habla, y tiene sentido, y ponlo en tu rutina de escucharlo a diario alguito. Y eso es tu mejor amigo, digamos, porque te va a rellenar la mente de cosas positivas y de experiencia de vida que cuando tendrás que tomar decisiones mañana que vas a tener que tomar sí o sí, vas a saber qué contestar. Y vas a parar de decir, no sé qué me pasa siempre, por mala suerte tomo las malas decisiones, que en el momento pienso que es correcta, pero después de 1, 2, 3 meses, 1 año, fue la peor decisión de mi vida hacer esto. Porque tú no estás modelando exitosos, estás modelando gente de no éxito. Es lo que está pasando. Te voy a leer aquí la parte del libro o de cassette de este hombre. Dice, basta 1 hora por día de estudio en un campo elegido. 1 hora por día de estudio te colocará en la cima de tu campo dentro de 3 años. Dentro de 5 años serás una autoridad nacional. En 7 años puedes ser una de las mejores personas del mundo en lo que haces. Con tan solo 1 hora al día. Podrías sacar 1 hora al día en un tema, si sería yo, vivir internet. Lo que sea, del ángulo que sea, de la manera que sea, todo legal. No me importa la manera, pero que sea fabricar o generar dinero por internet, que ningún jefe me esté dando plata. Si gastarías 1 hora al día, dicen que 3 años eres grande, 5 años una autoridad nacional, 7 años una de las mejores personas del mundo en lo que haces. Y siento que estoy por ahí, porque mira lo que estoy reconocido y los que me siguen de verdad cerca, no paran y no quieren soltarme. Y muchos dicen, tengo un solo mentor, Eric Collin. Y si digo que eso es bueno, eso es malo, confían en mí como locos. Y saben que no engaño a nadie. Así que eso es confiar en un mentor, porque mira, casi ya desde 1994 estoy con computaciones y internet. 1994. He estudiado 1001 maneras de ganar dinero por internet sin hacerlo. Empecé suavecito en 2001. Pero full 2008 ya vivía de internet. 2008-2020 son 12 años full, pero de estudio echamos por atrás. Ya calculé recientemente que tengo aproximadamente como 48 mil horas solamente en los últimos 2 años. Dicen que para ser un experto en algo, tienes que tener 10,000 horas de estudio en algo. 10,000 horas, eres un experto. Ya soy experto a las 4 o a las 5. Voy por 50,000 horas haciendo esto solamente en 12 años. Así que a la fuerza, sin querer. No es que, claro, quería, pero sin querer te digo, ya soy muy experto en eso. Yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, tú puedes seguir gente como yo. No tengas pena. Y tú puedes seguir otros que tienen pruebas de estar ahí encima de su negocio. Recuerda que todos tenemos la mente de un campeón. Una búsqueda incesante de ganar siempre, de conquistar, pensando siempre qué hacer a continuación. Esto está inculcado en todos nosotros. Es un regalo de Dios. Te voy a decir sinceramente, si no tienes lo que quieres, deja de contar la historia del por qué no tienes dinero. Deja de decir que no tienes tiempo. Eso es ¿sabes? Es porque no te has comprometido a quemar tus barcos. Si quieres tomar la isla, quema tus barcos. En paréntesis, las excusas. Y así tomarás la isla. ¿Sabías que las personas que están entre una situación de morir o tener éxito, tienden a tener éxito? ¿Te dejarías morir si estás solo en una isla? Ahí,
se dan cuenta muchos grandes que se aísla, que sea lo que sea. Si la decisión es tener éxito o morir, el ser humano no se deja morir. Es como te decía, pierdes tu empleo, estás contra la pared, boom, muchos logran al fin vivir de Internet. Pero con un respaldo no lo logran. Y reflexiona mucho sobre lo que te estoy diciendo. Eso es lo que bloquea a casi todos por no tener éxito. Es lo que está pasando. Así que ahora sabes qué se necesita para lograr tus sueños y hacerlos realidad. Debes quemar todas las excusas que te repites a diario y tomar la vida desde otro ángulo. Ahora lo más importante de saber es dónde estás realmente en tu vida hoy y a dónde quieres ir realmente. Tienes que ser autodisciplinado. Es necesario para todo lo que haces en tu vida. Si quieres una vida mejor mañana, necesitas comenzar a trabajar en ella hoy mismo. La ambición es una mentalidad de minuto a minuto, del día a día. Para tener la ambición de trabajar por una vida familiar mejor, un automóvil más nuevo, una casa más grande, un futuro financieramente seguro, debes vivirlo a cada momento. Si vivir una vida exitosa fuera fácil, estoy seguro que todas las personas tendrían éxito, ¿no crees? Recuerda que vivimos la vida que miramos desde adentro hacia afuera. Si donde estás actualmente no es lo que viste y lo que eres, pues, ¿cuál es tu sueño entonces? Un sueño es el regalo más valioso y delicado que podrían haberte dado. Cuidado que hay personas por ahí que intentarán robártelo. Y tendrás que luchar con eso todos los días de tu vida. Tenemos la capacidad de vivir un estilo de vida que se ajuste a nuestros objetivos y sueños. Y por eso que uno no sube en la vida, porque tienes la capacidad de adaptarte a tus sueños. El que tiene una vida de ensueño para otro es porque él se vio de adentro hacia afuera. Se vio ahí y luchó. Y todas sus acciones a diario, desde que se levante hasta dormir, trabaja para su sueño. Y mira que están viviendo pareciera para uno, una mejor vida. Pero cada uno tiene el don, un regalo del cielo, de poder vivir sus sueños. Tú, sin querer, sin ofenderte, tú estás viviendo tus sueños. Del contrario, es imposible. Si tendrías sueños fuertes, tú te levantarías y solamente lo que harías es pensar, trabajar, ¿cómo hago para llegar? Es imposible en una vida no lograrlo, imposible. Claro, hay que tener sueños alcanzables. Entonces, por eso que tienes que tener sueños al estilo de una escalera. No te vas a dar cuenta, vas a haber subido tus 14 escalones, vas a estar en el piso 2, y luego piso 3, piso 4. Recuerda que todo comienza haciendo un pequeño cambio y añadiendo más todos los días. Si eres lo suficientemente creativo, tú encuentras la respuesta sí o no. Si eres lo suficientemente decidido, ¿puedes encontrar un avance? ¿Sí o no? Si eres lo suficientemente apasionado, ¿puedes conseguir a alguien que te ayude? ¿Sí o no? Si estás comprometido, ¿puedes encontrar dinero incluso cuando no lo tienes? ¿Sí o no? La clave para el éxito es iniciar y planificar el cambio. Repito, es muy importante. La clave para el éxito es iniciar y planificar el cambio. Se planifica. Y por eso que los propósitos de Año Nuevo no se logran porque es una decisión tomada a lo loco. Quiero parar. Pero oye, ¿cuál es tu plan? No sé, voy a parar ya. No, eso no es un plan. Eso no se puede físicamente. Punto importante que me gusta mucho decir a la gente también es que puedes soñar con el tipo de vida que deseas, puedes soñar con el tipo de cambio que deseas, puedes soñar con el tipo de futuro que deseas. Pero hasta que te despiertes, se hará realidad. Y comienza a planear llegar ahí. Si no, solo será un sueño. Cuando te levantes, mañana por la mañana,
y estés parado frente al espejo, preparándote para el día, recuérdate que eres alguien, que eres muy importante y que puedes hacer los cambios que te acercarán a tu futuro ideal. La única clave para controlar el cambio es la planificación. Si no tienes un plan, no tienes protección. Un plan no solo te dice lo que quieres hacer, un plan te dice lo que no quieres hacer. Y así, la clave del éxito en tu viaje por este planeta es tener un plan claro. Y para ti, para terminar, yo te tengo 3 puntos muy importantes que deberías recordar siempre, siempre, siempre a partir de hoy. Si tú quieres lograr tus sueños, pues. Número 1, debes decidirte de un sueño. Decídete y vas a tener que planificarlo, ¿ok? Detalla todas las razones por qué necesitas, no que quieres. ¿Por qué necesitas llegar a esta meta? Va a ser más fuerte necesitar llegar por una buena razón que querer. Querer no se logra nada con querer. Si necesitas, recuerda, cuestión de vida o muerte, póntelo grave. A la fuerza, si no lo logro, me muero. Me hablan así en inglés. Así que te puedo repetir lo mismo. Es así que se logran los objetivos. Y 3, prepárate un plan que va a ser microacciones, como los escalones de una escalera. Detalla la fecha y qué vas a hacer y vas a ver tu plan de acción y lo vas a seguir. No te vas a dar cuenta porque vas a crear microacciones que no te va a molestar. No te vas a dar cuenta casi a diario que estás avanzando y te vas a despertar en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año con ¡hey! Lo logré. Eso es lo que quería y no te vas a haber dado cuenta. Así que te digo de corazón, no te engañes nunca más con propósitos de año nuevo. Y recuerdas, tal como yo, mi propósito de vida, no de año nuevo, de vida, es transformar este planeta y hacer con mi granito de sal, como estoy haciendo ahorita, tú también, tu granito de sal a tu manera, cambiar este planeta. Así que muchísimas gracias por tu atención en este video película que me hice y espero haberte ayudado muchísimo para el resto de tu vida. Si te gustó, escríbeme un comentario si vas a tomar un propósito o comprometerte en un propósito como haces siempre, o si este año lo vas a hacer diferentemente gracias a mi video. Suscríbete, activa la campanita y compártelo. Sería lindo poder haber trabajado 3 días para montar esto y que sea fructífero para mucha gente. Ayúdame, estoy aquí para cambiar el planeta. Entonces no es de mala fe, estoy haciéndolo de corazón. Muchos días de mi vida metido en este video. Y si crees que vale la pena y puedo yo y tú ayudándome a ayudar a este planeta, lo compartimos y nos ayudamos. Cualquier cosa que necesitas, me ubicas en descripción. Te voy a poner un lugar donde me puedes escribir. Comentario me puedes escribir, pero también te voy a dar un lugar donde me puedes escribir. Cualquier cosa que pueda hacer para ayudarte, estoy ahí siempre. Hace 10 años que estoy ayudando a la gente de habla hispana. No hablo perfectamente, es mi tercer idioma, pero eso puedes ver que es una superación personal. No todos llegan a hablar 3 idiomas de esta manera, así que calculo que soy un ejemplo de superación personal, luchando todos los días para ser mejor, así que tú puedes hacer lo mismo. Muchísimas gracias, feliz año 2020 y nos vemos en los próximos videos. Chao, chao.